Cuando Javier volvió a salir de viaje por trabajo, la casa se sumió en un silencio extraño, casi palpable. Vivían en un ático amplio, en un edificio moderno en la tranquila localidad de Pedraza, un pequeño pueblo de Segovia rodeado de pinares que parecían abrazar la vida con su verde inmutable. Desde las ventanas se divisaba un horizonte sereno, esa línea donde el cielo y la tierra se funden en calma, como un suspiro detenido en el tiempo. Pero sin Javier, todo perdía color y sentido. Javier trabajaba en logística y su vida era un constante ir y venir entre Madrid, Burgos y Valladolid. Sus camisas, siempre impecables, quedaban colgadas en el armario, sus corbatas en la percha, mientras Ana esperaba, paciente y resignada. No se quejaba, sabía bien con quién se había casado. Pero cuando él desaparecía durante días, no sentía un vacío, sino una especie de sordera emocional, como si alguien hubiera apagado el sonido de la vida. La primera noche sin él, Ana se puso un albornoz negro de seda fina que ceñía su cintura con delicadeza, la tela acariciando su piel desnuda, sin nada debajo. Le gustaba esa sensación de estar vestida y a la vez desnuda, un juego sutil entre lo visible y lo oculto. En el balcón, con una copa de vino tinto seco en la mano, contemplaba las luces lejanas de algún coche solitario que cruzaba la carretera. El viento movía el dobladillo de su albornoz y el aire era cálido y húmedo, como el suspiro de una noche de verano. Sus dedos jugueteaban con un anillo en el dedo anular, mientras su corazón latía con una extraña calma. A su lado, Rayo, su Doberman de 5 años, reposaba tranquilo. Su pelaje corto y brillante reflejaba la escasa luz, y su presencia era firme y silenciosa. Cuando Javier no estaba, Rayo se convertía en su silencioso guardián, un compañero que parecía entenderla sin palabras. La mirada de Rayo no era solo la de un perro, era una mirada humana, cargada de atención y comprensión. Ana se sentó junto a él sin miedo a manchar el albornoz en el suelo frío. La cabeza del perro se posó pesada y segura sobre su muslo. Ella acarició su cuello con suavidad, sintiendo el cosquilleo de su pelo bajo sus dedos. «Tú también lo echas de menos, ¿verdad?», susurró. Rayo no respondió con palabras, pero su mirada decía todo. Desde entonces, comenzaron a pasar las noches juntos. Ana se acurrucaba en el sofá con una camisa demasiado grande de Javier, que olía a colonia antigua y a trabajo de oficina. Rayo se tumbaba a sus pies, y ella sentía el peso cálido del perro sobre sus pantorrillas, un peso que le daba calma. A veces le acariciaba la espalda, jugando con sus escápulas, y él no se apartaba. Al cabo de unos días, Ana comenzó a notar cosas extrañas. Cuando Rayo la rozaba, fuera accidental o intencionadamente, algo en su interior se contraía, no por miedo, sino por una tensión indefinida, una carencia silenciosa que no sabía nombrar. Lo achacaba a la soledad y al anhelo por Javier, pero sabía que la verdad era más profunda. Una noche, tras un baño largo con sales y espuma, salió envuelta en un camisón azul claro, ligero como una nube. La tela, aún húmeda, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Se sentó en el alféizar de la ventana, con una pierna doblada y la otra colgando, y Rayo se acostó a sus pies, rozando suavemente su tobillo. No se apartó, dejó que el perro estuviera cerca, que su calor se filtrara a través del camisón fino. En un momento, Rayo levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Ana. No eran ojos animales cualquiera, tenían una intensidad, una concentración profunda. Él sabía lo que ella sentía, sabía cuándo acercarse y cuándo quedarse en silencio a su lado. 2 días después, Javier llamó por teléfono. Su voz sonaba distante, casi ajena. ¿Todo bien por ahí?, preguntó. Sí, tranquilo, respondió Ana, mirando a Rayo, que descansaba a sus pies. Tranquilo, sí, pero acogedor. Cálido, lleno de algo que empieza. Tenía miedo de admitirlo, pero algo estaba cambiando dentro de ella. La semana pasó como un sueño. Javier enviaba mensajes de voz breves, vacíos, como notas pegadas en una puerta cerrada. Llego tarde, hablamos luego. Ana respondía con cortesía, con 1 o 2 palabras, sin esperar nada. Vivía en una casa que ya no era un lugar, sino un cuerpo. Cada objeto parecía sensible, el alféizar, el espejo, incluso la manilla de la puerta, que respondía al tacto después de la ducha como si hablara un idioma secreto de caricias. Pero quien más respondía era Rayo. Aquella noche, una tormenta azotaba Pedraza con un aguacero intenso.
Ana bajó a la cocina con una camiseta negra sin sujetador y unas braguitas de algodón finas. Sin encender la luz, solo la tenue lámpara de la cocina iluminaba con un brillo cálido. Bebía agua directamente de la botella cuando escuchó el sonido de las uñas de Rayo sobre el parquet. Él entró silencioso, como una sombra, y se sentó frente a ella. Ella bajó la vista hacia sus pies descalzos y notó que el hocico de Rayo se movió ligeramente, como si oliera algo, su piel húmeda después de la ducha. Sabía que era incorrecto, pero en esa mirada no había ni amenaza ni salvajismo, solo aceptación. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el armario. Rayo se acercó y se tumbó junto a ella, con la mano temblorosa, casi sin querer, tocó su pecho. Sintió el latido fuerte y cálido, rítmico. El perro respiraba profundo. Miró a Ana y ella sintió que algo pequeño se apretaba en su vientre, pero no era miedo. ¿Por qué me miras así?, susurró. Rayo no respondió, solo apoyó la cabeza en su muslo. Ana se acomodó mejor. Su oreja rozaba su cadera y la piel bajo la tela fina percibía cada aliento del perro. Cerró los ojos y sus dedos recorrieron su cuello, sus orejas, su frente. Él no se movía, aceptaba cada gesto, como si supiera lo que ella necesitaba. La noche transcurrió en silencio. Por la mañana, Ana despertó en el suelo, envuelta en una manta. Rayo estaba junto a la ventana, mirando hacia la calle. Ella sentía un dolor en el cuello y algo que faltaba, como si no hubiera cerrado un capítulo consigo misma. Ese día no salió. Se puso una falda larga y una blusa transparente, sin sujetador ni ropa interior. Quería sentir el aire, quería que la tela se moviera con cada respiración suya, que él la sintiera sin palabras. Cuando volvió a la habitación, Rayo se levantó y se acercó hasta rozarla. Se detuvo. Su hocico descansó en su vientre y ella sintió todo su ser abierto. No se alejó, no hubo miedo ni petición, solo una claridad absoluta. Ella era dueña de sí misma, pero junto a él sentía algo mucho más intenso. Aquella noche no pudo dormir. Javier envió una foto desde una reunión de trabajo, él, unos socios, la luz fría de la oficina y una sonrisa falsa. Ana miró la imagen y comprendió lo ajeno que le resultaba todo eso, su vida, su mirada, su voz. Rayo descansaba junto a la cama, como siempre. Lo llamó sin palabras, y él acudió, apoyando la cabeza en su mano. Ana estaba sentada en la cama con una bata ligera color marfil, algo descuidadamente atada. La tela se abría sobre su pecho, mostrando la piel fresca tras la ducha. Pasó la mano por su espalda, sus hombros. La musculatura firme de Rayo bajo sus dedos parecía una escultura viva. Sus dedos se movían por instinto, acariciando, buscando un camino. Rozó su costado con la rodilla y él no apartó la mirada. Se sentó en el suelo junto a él, acercó la manta y él se tumbó encima. Ana se colocó frente a su cara, sus frentes casi se tocaban. ¿Lo sientes, verdad?, preguntó en un susurro. Rayo parpadeó. Había algo humano en ese gesto. Pasó los dedos por su nariz, por la mejilla, donde la piel era suave como terciopelo. Sintió que su cuerpo respondía, no por deseo, sino por comprensión, por la certeza de no estar sola, de ser vista y sentida. Se recostó y la bata se abrió un poco más. Su pecho izquierdo quedó casi descubierto. No tenía prisa por cubrirse. Rayo la empujó suavemente con el hocico en el cuello. Su respiración caliente golpeó su clavícula y Ana no pudo contener un suspiro, un gemido suave, no de deseo, sino de liberación. Lo acarició a lo largo del cuerpo, como si aprendiera cada curva y forma de memoria. Luego se levantó y fue al baño. Se desnudó lentamente y se miró en el espejo. Piel clara, pecho firme y vivo, cintura estrecha, piernas desnudas y caderas suaves. Era una mujer entera, no una esposa ni una función. Se puso un camisón color vino que le ceñía el cuerpo de forma casi indecente, pero no se escondió. Su cabello, aún húmedo, caía suelto sobre los hombros. Rayo ya esperaba junto a la cama, apagó la luz dejando solo la lámpara de noche con su resplandor ámbar. Se acostó y él se tumbó a su lado. Su pata apenas rozó su pie, y ese contacto fue como un choque eléctrico. No apartó la pierna. Se permitió sentir. Respiraron juntos. No durmieron. No se tocaron más.
Pero algo dentro cambiaba de manera inexplicable, ya no solo esperaba la noche, vivía para ella. La mañana amaneció fría y gris en Pedraza, con una niebla densa que envolvía las calles empedradas y los tejados de teja roja. Ana seguía sentada en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared, todavía aclimatándose al silencio tras la discusión con Javier. Rayo permanecía a su lado, el pelaje oscuro brillando tenuemente bajo la luz que se colaba por la ventana. Ella acariciaba su cabeza con una mano temblorosa, intentando calmar esa tormenta interior que se negaba a apaciguarse. La casa parecía más grande, vacía, y sin embargo, aquella mañana se sentía como una cárcel invisible. Cada rincón guardaba ecos de palabras no dichas, de gestos rotos y miradas esquivas. Ana se levantó lentamente y fue a la cocina, donde una pequeña radio emitía un programa matutino en la emisora local. La voz del locutor era monótona, hablando de la próxima feria medieval del pueblo, pero nada lograba distraerla del peso que sentía en el pecho. Decidió que necesitaba aire, salir a caminar para despejar la mente. Se vistió con un vestido ligero de algodón blanco, con pequeños bordados florales en azul y verde, que le llegaba justo por debajo de las rodillas. Un cinturón de cuero marrón ceñía suavemente su cintura, y calzó unas sandalias de tiras finas, dejando que el sol tímido acariciara sus piernas. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, aunque algunos mechones escapaban y bailaban con la brisa matutina. Nada especialmente provocador, pero había una elegancia natural en su forma de moverse, una sensualidad discreta que no necesitaba de adornos para hacerse notar. Rayo la siguió sin hacer ruido, como una sombra fiel. Salieron por la puerta principal y comenzaron a pasear por las calles silenciosas del pueblo. Las casas de piedra, con sus ventanas adornadas con macetas de geranios, daban un aire pintoresco al lugar. Ana respiraba profundo, intentando llenar sus pulmones con aquel aire fresco y quieto, pero su mente se negaba a quedarse en blanco. Mientras caminaban, Ana recordó las tardes junto a su abuela en el jardín, cuando la vida parecía sencilla y llena de promesas. Su abuela, doña Carmen, siempre le decía, la vida es como este pueblo, cariño. A veces parece que todo está quieto, pero bajo la superficie, las raíces crecen fuertes, preparándose para la tormenta. Ana sonrió con melancolía. Quizás era hora de que sus raíces se fortalecieran. De regreso a casa, sintió un escalofrío. No era el frío del aire, sino una sensación extraña, como si alguien le estuviera observando desde la sombra. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Rayo gruñó suavemente, un sonido bajo y firme que la hizo estremecer. Tranquilo, Rayo. No hay nadie, susurró, aunque en el fondo sabía que no estaba tan segura. Al entrar, encontró una nota sobre la mesa del comedor. La letra era elegante, con trazos finos y seguros. Ana la tomó con manos temblorosas y leyó, sabes que no puedes escapar de lo que llevas dentro. Nos veremos esta noche. M. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién era M? La firma no le resultaba familiar, pero la amenaza implícita la heló. No era un simple mensaje, era una advertencia. Cerró la carta y la guardó en el bolsillo de su vestido, mientras Rayo se acercaba y apoyaba la cabeza en su pierna. La tarde transcurrió lenta, con Ana tratando de mantener la calma, aunque sus pensamientos giraban en espiral. Decidió preparar algo de cenar. Eligió una receta sencilla de pisto manchego, con tomate, pimiento y calabacín, que siempre le recordaba a su infancia. Mientras cocinaba, el aroma de las verduras y el aceite de oliva llenaba la cocina, pero no lograba disipar la inquietud que sentía. Más tarde, se sentó en el sofá con un vestido de seda verde esmeralda, que se ceñía a sus curvas con delicadeza y dejaba al descubierto sus hombros desnudos. Su piel clara contrastaba con la tela suave, y sus labios, pintados de un rojo sutil, reflejaban una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Rayo descansaba a sus pies, atento a cada movimiento. El reloj avanzaba lentamente, y la noche caía pesada sobre Pedraza. De repente, sonó el timbre. Ana se tensó, sin ganas de enfrentarse a nadie. Miró por la mirilla y no vio a nadie. Abrió la puerta con cautela y encontró una caja pequeña en el umbral. La recogió y la llevó al salón. Dentro había una joya antigua, un colgante de plata con una piedra azul profundo que parecía brillar con luz propia. Junto a la joya, otra nota, para ti, Ana. No estás sola, aunque creas que lo estás. Su mente se llenó de preguntas.
¿Quién podía conocerla tan bien? ¿Quién era ese misterioso M que parecía estar tan cerca, a la vez que invisible? Rayo gruñó de nuevo, y Ana se dio cuenta de que algo estaba cambiando en su vida, algo que no podía controlar ni entender. La calma aparente de Pedraza estaba a punto de romperse, y con ella, la vida de Ana. Cuando la luna alcanzó su cenit, un ruido suave proveniente del balcón la hizo girar hacia la ventana. Allí, una sombra se desvanecía entre los árboles. Ana apretó el colgante en su mano, sintiendo como el frío de la plata le recorría la piel. Sabía que esa noche no sería la última vez que vería a M, y que el misterio que envolvía su llegada iba a cambiarlo todo, pero, ¿estaba preparada para descubrir la verdad? ¿O acaso la verdad la destruiría? El viento susurró entre los pinos, como si el bosque mismo guardara secretos demasiado oscuros para ser revelados de una sola vez. Ana miró a Rayo, y en sus ojos vio la misma pregunta que bullía en su interior. La noche apenas comenzaba. La siguiente mañana en Pedraza amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar la niebla persistente. Ana se levantó con el peso de la noche aún clavado en el pecho, pero con una determinación nueva que no había sentido en semanas. El colgante de plata descansaba sobre la mesita de noche, su piedra azul brillando con un fulgor misterioso a la luz del día. Lo tomó entre los dedos y sintió un cosquilleo, como si aquel objeto guardara secretos y promesas al mismo tiempo. Decidió que no podía seguir esperando sin actuar. Rayo, siempre atento, la siguió a la antigua biblioteca del pueblo, un edificio pequeño con estanterías de madera oscura y olor a papel envejecido. Ana buscaba entre los libros y registros antiguos cualquier pista sobre la joya o el nombre M, pero nada parecía encajar. Sin embargo, mientras hojeaba un tomo polvoriento sobre leyendas locales, se detuvo en una historia sobre una familia desaparecida hace siglos, cuyo símbolo era una piedra azul idéntica a la de su colgante. La coincidencia la estremeció. ¿Podría tener ella alguna conexión con aquel pasado olvidado? Mientras su mente luchaba por unir los hilos, Rayo permanecía a su lado, vigilante, como si también percibiera la gravedad del momento. Al salir de la biblioteca, Ana sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente, pero solo encontró a un hombre mayor, con un abrigo gris y ojos intensos que parecían atravesarla. Ana, ¿verdad?, dijo con voz grave pero amable. He sabido que has recibido algo que no deberías. Ven, hablemos. Intrigada y cautelosa, Ana lo siguió hasta la plaza central, donde el reloj de la iglesia marcaba las 11. Mi nombre es Mateo, comenzó él, y conozco la historia de tu familia. Esa joya es más que una simple reliquia, es una llave. Pero también una advertencia. Ana frunció el ceño, tratando de asimilar sus palabras. ¿Una llave? ¿Para qué? Mateo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y bajó la voz. Para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Tu familia estuvo involucrada en algo peligroso, y ahora, después de tantos años, ese pasado ha regresado para ti. El corazón de Ana latía con fuerza. La idea de que su vida estuviera ligada a secretos tan antiguos le resultaba a la vez fascinante y aterradora. Rayo se puso en posición de alerta, gruñendo suavemente hacia una sombra que se movía entre las callejuelas cercanas. Debemos tener cuidado, continuó Mateo. Hay quienes quieren esa joya y lo que representa. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes parecen cercanos. Ana asintió, sintiendo como una mezcla de miedo y determinación la invadía. Sabía que la llegada de Javier, la misteriosa nota, y ahora Mateo no eran casualidades. Su vida había cambiado para siempre. Por la tarde, en casa, Ana se vistió con un vestido negro de satén que se ajustaba perfectamente a su figura, dejando al descubierto sus hombros y parte de la espalda. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su piel, y sus ojos, maquillados con sombras oscuras, reflejaban una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Rayo se acomodó a sus pies, su presencia constante y reconfortante. El timbre volvió a sonar, y esta vez Ana abrió sin dudar. Javier estaba allí, con una expresión cansada pero sincera. Necesitamos hablar, dijo simplemente. Mientras se sentaban en el salón, el ambiente se cargaba de tensión. Javier confesó que había sospechado durante semanas sobre la distancia entre ellos, pero que no sabía cómo acercarse. No quiero perderte, Ana, admitió con voz quebrada. Pero también estoy perdido. Ella lo miró con ojos que reflejaban una mezcla de dolor y comprensión. No sé si podemos volver a lo que éramos, dijo,
pero no estoy sola. Tengo a alguien que me protege y me entiende. Javier miró a Rayo, que los observaba con esos ojos profundos y sabios, y entendió que había algo en esa relación que él no podía comprender ni competir. La noche cayó, y Ana se quedó en la ventana, mirando la oscuridad que envolvía Pedraza. Afuera, el viento susurraba secretos, y en algún lugar, la sombra de M se movía con sigilo, preparando el siguiente movimiento. Una vez más, Rayo se acercó y apoyó su cabeza en su regazo. Ana acarició su pelaje brillante, sintiendo que, aunque el camino se volviera oscuro e incierto, no estaría sola, pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿qué precio tendría descubrir la verdad? Y, sobre todo, ¿estaba preparada para enfrentarse a lo que vendría? Porque en Pedraza, bajo la calma aparente, los secretos más oscuros aguardaban su momento para salir a la luz. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a colarse por las cortinas de la habitación cuando Ana despertó sobresaltada. Un presentimiento oscuro la envolvía, como una sombra que se arrastraba lenta pero segura hacia su corazón. A su lado, Rayo permanecía alerta, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta. El silencio de la casa se había convertido en un peso insoportable, como si cada rincón contuviera secretos que deseaban ser revelados. Se levantó despacio, sin hacer ruido, vistió un camisón de encaje negro que delineaba sus curvas con delicadeza, dejando entrever la piel pálida y suave de sus hombros y parte de su espalda. Sus labios, pintados en un tono carmesí tenue, se entreabrieron ligeramente mientras caminaba hacia la ventana. Afuera, la niebla envolvía las calles de Pedraza, difuminando las formas y creando un paisaje onírico y misterioso. La llamada de teléfono rompió la quietud, y con manos temblorosas, Ana respondió. Una voz masculina, profunda y cargada de una autoridad silenciosa, habló al otro lado. Ana, el tiempo se acaba. Debes venir conmigo esta noche. Hay cosas que necesitas saber, pero no aquí. La línea se cortó abruptamente. Ana sintió como un escalofrío recorría su espalda. Durante el día, sus pensamientos eran un torbellino. Quería confiar en Mateo, en Rayo, en sí misma, pero la incertidumbre la consumía. ¿Quién era ese hombre de la voz grave? ¿Qué secretos le ocultaban? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba Javier en todo aquello? Al caer la noche, Ana se preparó para salir. Eligió un vestido de terciopelo azul oscuro, ceñido en la cintura y con un escote sutil que dejaba entrever la elegancia de su cuello y clavículas. Sus tacones negros resonaban suavemente al caminar, y el perfume que llevaba era una mezcla sutil de jazmín y madera, envolviendo su figura con un aura de misterio y seducción contenida. Rayo la siguió hasta la puerta, sus ojos alertas y protectores. Ana sintió su mirada como un ancla en medio del caos que se avecinaba. Cuando llegó al punto de encuentro, un viejo molino abandonado en las afueras del pueblo, la oscuridad parecía tragársela. Allí estaba Mateo, con la misma mirada intensa y una linterna en la mano. Sin palabras, la condujo hacia el interior, donde sombras danzaban en las paredes y el eco de sus pasos retumbaba en el silencio. Lo que vas a ver cambiará todo, susurró Mateo. Tu familia, la joya, Rayo, no son lo que parecen. Ana tragó saliva, sintiendo como el aire se hacía más denso. Entonces, una figura emergió de la penumbra, una mujer con ojos tan oscuros como la noche y una sonrisa que no prometían nada bueno. Creí que sería más fácil encontrarte, Ana, dijo con voz suave y peligrosa. Pero parece que Rayo te tiene bien protegida. El perro gruñó, mostrando los dientes, pero Ana se interpuso, firme. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La mujer rió, un sonido frío que resonó en el molino. Soy quien viene a reclamar lo que es suyo. La joya, la sangre que corre por tus venas, el legado que no puedes escapar. Ana sintió como un torrente de emociones la inundaba, miedo, rabia, confusión, pero también una determinación férrea. No voy a dejar que me arrebates mi vida. En ese instante, Rayo saltó hacia la mujer, pero ella desapareció entre las sombras como un suspiro. Mateo se acercó y tomó la mano de Ana. Esto es solo el comienzo. La verdadera batalla está por venir. De regreso a casa, Ana se quedó mirando el colgante azul, ahora cálido contra su piel. Sabía que estaba atrapada en una red invisible de secretos y peligros, pero también que tenía una fuerza que no había descubierto hasta ahora. Mientras el viento ululaba fuera, y la noche cubría Pedraza con su manto oscuro, Ana comprendió que la vida tranquila que conocía se había desvanecido para siempre. Y que, para sobrevivir,
tendría que enfrentarse a sombras mucho más profundas que la soledad, el misterio de M, la joya, la mujer del molino y la lealtad inquebrantable de Rayo marcarían el camino hacia una verdad que cambiaría todo. Pero, ¿a qué precio? Y en la penumbra de su habitación, mientras la luna iluminaba apenas su rostro, Ana se preguntaba si estaba lista para el siguiente paso, porque alguien estaba observando, esperando en silencio, y no todos los secretos estaban destinados a ser descubiertos. El amanecer llegó con una calma engañosa que envolvía a Pedraza en un velo de serenidad apenas roto por el canto lejano de los pájaros. Ana permanecía despierta, sentada en el alféizar de la ventana, con el colgante de plata entre las manos, su piedra azul centelleando tenuemente bajo la luz matutina. La noche anterior, las sombras y las palabras de la mujer en el molino seguían resonando en su mente como un eco persistente, un acertijo que se negaba a resolverse. Vestía un camisón de seda color marfil que caía suavemente sobre sus curvas, dejando entrever la delicadeza de su piel y la línea de su espalda. Su cabello oscuro, todavía húmedo, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. A su lado, Rayo dormía plácidamente, ajeno al torbellino interior de su dueña, pero siempre listo para protegerla, decidió que no podía quedarse pasiva. Había preguntas que necesitaban respuestas, y aunque el miedo la intentaba paralizar, una fuerza nueva la impulsaba hacia adelante. Se vistió con un vestido largo de lino blanco, sencillo pero elegante, que se ceñía a su cintura con un cinturón de cuero trenzado. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío de la casa mientras caminaba hacia la puerta. Al salir, el aire fresco la envolvió, trayendo consigo el olor a pino y tierra mojada. Rayo la siguió fielmente, su paso tranquilo pero vigilante. Juntos caminaron por los senderos que bordeaban el pueblo hasta llegar al antiguo cementerio, un lugar de piedra gastada y musgo, donde las lápidas contaban historias olvidadas. Allí esperaba Mateo, su rostro serio y marcado por los años. Ana, dijo sin rodeos, es hora de que conozcas la verdad completa. No solo sobre tu familia, sino sobre ti misma, ella asintió, el corazón latiendo con fuerza. Mateo comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un cuento oscuro, una antigua orden secreta a la que pertenecía su linaje, protectores de un poder ancestral encerrado en la joya que ahora poseía. Ese poder, dijo, podía cambiar el destino de quienes lo poseyeran, pero también atraía peligros inimaginables. Mientras hablaban, Ana sintió como el peso de la realidad la aplastaba y, a la vez, la liberaba. Comprendió que no podía seguir siendo la mujer que esperaba en silencio a que Javier regresara, ni la esposa atrapada en una vida que se desmoronaba. Tenía que ser más, tenía que luchar. La conversación se vio interrumpida por un ruido detrás de ellos. Rayo se puso en guardia, y Ana giró justo a tiempo para ver cómo una figura encapuchada desaparecía entre los árboles. No están lejos, advirtió Mateo. Nos vigilan. Ana sintió un escalofrío, pero no se dejó vencer por el miedo. Sostenida por la determinación y la compañía leal de Rayo, supo que la batalla que se avecinaba sería dura, pero estaba lista para enfrentarla. Al regresar a casa, se encontró con Javier, esperándola en la puerta, con una mezcla de preocupación y arrepentimiento en la mirada. Sin palabras, él asintió y la siguió al interior. La noche caía, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Ana se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad que se extendía más allá de Pedraza. En su mano, el colgante azul brillaba con intensidad, como un faro en medio de la tormenta que estaba por venir. Rayo se acomodó a su lado, y ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola, pero en las sombras, detrás de cada suspiro del viento, alguien esperaba. Alguien que conocía sus secretos más profundos y que no descansaría hasta obtener lo que deseaba. Y mientras la luna ascendía en el cielo, Ana supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque en Pedraza, bajo la apariencia de calma, la oscuridad acechaba con paciencia infinita, y el destino tenía reservada para ella una última, estremecedora sorpresa.